La historia es el conocimiento de sucesos del pasado, en tanto el historiador tiene como propósito buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. Según la Real Academia Española, la historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Otra definición es: la historia es la disciplina que narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Al hablar de la historia como ciencia, debemos tomar en cuenta que la ciencia no busca dar por sí misma un saber del hombre, sino más bien abrir ante nosotros una perspectiva donde podamos construir un conocimiento científico de las cosas humanas. Sostiene que la historia puede ser científica si los historiadores, además de establecer los hechos, buscan descubrir las causas e interpretarlos. Ahora, con esto tenemos también que luego se puede comprobar científicamente un evento. Si esto es así, también se puede comprobar científicamente los efectos de esto. La historia como ciencia es un cuerpo de verdades demostradas, eso sí, con validez. Pero cabe mencionar también que la historia no es solamente narrar o describir pues algunos sucesos que acontecieron en el pasado, sino también explicarlos. Y es en esta explicación donde se determina a la historia con un conocimiento mayor que una simple narración. También debemos tomar en cuenta que aparte de la explicación, se tienen que comprender estos hechos. Ahora bien, tomaremos algunos puntos de aspectos que sucedieron en algunos periodos de la historia y comenzaremos con la edad primitiva en el ámbito educativo. La educación en este periodo se dio de manera espontánea y de forma natural, a través de la observación del diario vivir y de las ocurrencias de la naturaleza. Ahora bien, la educación también se daba de una manera colectiva. ¿Qué significaba esto? Que el propósito de ellos era enseñar para que sus miembros buscaran cubrir las necesidades de manera grupal, pero no individual. Esta educación se basaba en que se buscara ese bienestar solamente para cubrir necesidades, y también pensaban así que este individuo no pensara en sí mismo, solamente que cumpliera con su rol. En las sociedades primitivas existían 2 o 3 núcleos familiares unidos por un vínculo de parentesco. Estos pasaban gran parte del año juntos, pero luego se dispersaban. Lo interesante es que luego de esto se daba la promiscuidad. En los orígenes de la familia se creaba a través de la reproducción sexual o la formación de nuevos miembros. Entonces, no se le consideraba familia a quienes no podían reproducirse biológicamente. Ahora hablaremos acerca de los tipos de familia. Primero tenemos la familia consanguínea, que estaba formada por parientes de la misma sangre, que esto era la base principal de parentesco. Luego tenemos la familia Punalúa. En este tipo de familia vemos el primer progreso de la familia, donde ya se busca excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco, lo que buscaba eliminar la promiscuidad. Seguimos con la familia simiasmática. Su origen se establece entre el salvajismo y la barbarie. En esta se da la convivencia entre el hombre y la mujer, pero estaba permitida la poligamia y la infidelidad. Luego tenemos la familia monogámica. Esta se origina de la familia simiasmática, pero en esta se establece el predominio del hombre, cuyo fin es procrear hijos. La familia se considera como una gran institución para la sociedad, proveedora de nuevos miembros de la sociedad, transmisora de valores éticos y culturales y formadora del ciudadano del futuro. Luego de esto pasaremos al periodo de la Edad Antigua. Vamos a mencionar algunos de los hechos que fueron importantes y además de esto ayudaron al desarrollo en este periodo. Por ejemplo, nos vamos a ubicar primero en Mesopotamia. Se le considera la cuna de la civilización. ¿Por qué?
porque aquí se establecieron los primeros asentamientos que luego de esto derivaron en formas sociales y políticas organizadas. Seguimos con el Antiguo Egipto. Su organización política era monárquica. Esta civilización llega a ser muy importante porque fue de las primeras en desarrollar la escritura, como por ejemplo a través de símbolos. También sus monumentales obras arquitectónicas, como muchos ya sabemos, que son las pirámides. Luego tenemos la antigua Grecia. Se le considera la cuna de la cultura occidental. ¿Por qué? Porque su filosofía, su organización, su política y su arte siguen siendo una gran influencia para la cultura occidental hasta el día de hoy. Luego tenemos lo que es el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a alcanzar gran parte de las costas del mar Mediterráneo e incluso alcanzó parte del Reino Unido al norte y Mesopotamia al este. Me gustaría mencionar también algunas de las características que marcaron la Edad Antigua. Por ejemplo, la aparición y el desarrollo de la escritura. Como se mencionó antes, esta es la edad donde se desarrolla la escritura. Cada cultura desarrolla su escritura diferente, particular. Por ejemplo, como lo mencionamos en Egipto a través de símbolos, y en la griega se crea el primer alfabeto. Luego tenemos que la religiosidad en esta época era politeísta. ¿Qué significaba esto? Que veneraban a más de un dios. Ahora tenemos también que las clases sociales eran hereditarias. Las clases sociales no eran flexibles, solamente podían heredarse de padres a hijos. Generalmente se hacían algunas distinciones jerárquicas, como por ejemplo la monarquía, la aristocracia, los eruditos, los artesanos y por último los esclavos. Luego tenemos la creación de las primeras leyes. Para facilitar la convivencia entre grandes poblaciones se crean las primeras leyes. Con esto nacen los códigos que podían sancionar o poner penalmente a una persona de acuerdo a determinadas conductas. Y esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.